Hola José, iniciamos a las 8:15. ¿Ah? Hola, profesor. Sí, Hola. pero me conecto un poquito antes. Que tengo mal internet, entonces tengo que estar un poquito antes para estabilizarlo. Ah, ya no, pero ni un problema, si yo te aviso nomás pero partimos a las 8:15. Ya, gracias, profe. ¿Listo? Hola, profe, buenos días. Hola Felipe, iniciamos a las 8:15. ¿Dónde estás, Felipe? ¿Estás en la práctica? Sí, profe, hoy día es el último día y ya después de la semana voy a estar en la casita. ¿Ya terminaste tu periodo de práctica? Ya hice las 8 semanas. ¿Ah? Ya hice las 8 semanas, así que ya estoy listo. Ya. Sí, Bueno, son parte de las etapas que se van viviendo. Que capitalizarla bien nomás la práctica. sí, digamos, esta ya es la práctica profesional, ya la industrial ya la tengo igual ¿Qué terminada. trabajo hiciste? Acá, ¿Mm? procedimientos, bueno, aprendí harto de los procesos en planta, hojas de ruta, que es como la hoja que después imprimen los operadores para realizar las mantenciones. Ya. Sí. Así que eso, anduve igual harto con los chicos de mantención, viendo cómo igual, obviamente hacer las mantenciones a las cosas, aprendiendo de todo un poco. Ya. Sí. ¿Quién llegó tan resfriado? Ricardo Cisterna, ¿no? O Roy. Hola, profe. ¿Qué tal? Hola. Hoy día íbamos a partir con los Roberto, pero no veo que no han llegado los Roberto. Hola Rodrigo, buenos días. Vayan poniéndose presente en el chat, por favor. Buenos días, profe. Hola Ángel Valdés, también lo veo. Miguel Pacheco, buenos días. Ricardo, los saludos. Ahí llegó Roberto Lago. Me falta Roberto Mena.
Robin Arnaud, buenos días, Robin. Joaquín Antonio, buenos días. Hola, profe. Hola, hola. Estamos a las 8:15. Bueno, buenos días a todos. De ahí espero que podamos conversar todos en conjunto. Voy a prender mi cámara. Ahí estamos. No te alcancé a hacer una consulta, Felipe Ojeda. Felipe, o no sé si está Ligo, habrá llegado Ligo. Dígame, profe. ¿Puerto Vara está en cuarentena o está En está en fase 3, fase 2. fase 2? Sí. ¿Ha abierto el casino o no? Eh, que yo sepa, la otra vez estaba abierto, pero ahora ya no sé. Creo que lo cerraron, si no me equivoco. Ya. Ahí sí que estoy en duda. Pero yo recuerdo que lo abrieron hace un par de semanas. Pero no sé si lo había escuchado que lo habían vuelto a cerrar. Ya. Yo en estos momentos estoy en Rinconada en el Valle de Aconcagua. Y acá Rinconada está en fase 3. Y fase 3 y abierto el casino en Joy. Entonces pensé que Puerto Vara podía haber sido similar. No, si incluso hay otros hoteles que están cerrados y no están atendiendo. Por lo mismo. Ya. Sí. Ok, ya, vamos. Roberto, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, profesor. Sí. Vamos a partir bueno, tú has hecho práctica, Roberto, ¿cierto? No, ¿No? Ya, no. eh, ¿qué experiencia tienes en mantenimiento? ¿Qué sabes de mantenimiento? ¿Por qué tomaste el curso? ¿Qué es lo que te atrae de esto? ¿O, Lo de o mantenimiento, lo que hemos visto en no clase, queda otra? lo que no, sí, está entretenido. Lo que he visto acá en clase, Esa es tu experiencia. sí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que has visto, de lo que hemos visto en clase a la fecha? Lo de mantenimiento preventivo, predictivo, me llamó la atención. Bueno, ese es uno de los temas interesantes. ¿Te sabes la definición y que la vimos la semana pasada para que puedas hacer un pequeño resumen? Roberto, Sí, la definición de mantenimiento. mantenimiento y bueno, y este es un ramo de ingeniería de mantención, por lo tanto, es importante entender qué es lo que hace el mantenimiento, ¿no? Pero más importante para nosotros es aprender qué es lo que tiene que hacer la ingeniería de mantención, la ingeniería de mantenimiento. ¿Te la recuerdas o no? La definición de mantención, sí. ¿Sí? Sí. Por favor, para que la repasemos. Eso es algo Que es, que son tres aspectos fundamentales que tienen que tener claro en la definición de mantenimiento. ujú. Por favor, Roberto, si la puedes, y yo o alguno de los demás te va ayudando. Roberto Mena llegó. No, ya. Vamos entonces, Ya, mantenimiento es mantener las funciones ya, primarias y secundarias ya, para la cual fue adquirido el activo físico, ya. ¿Y considerando los estándares qué entiendes con mantener las funciones que logre que logre lo que para lo cual fue hecho, o fue adquirido, ¿cierto? fue adquirido. Pero eso solamente, ¿o no? Y todas las funciones que es como que hay una función principal que La es primaria, la primaria ya. y de ahí sale la secundaria en función de lo que la primaria. Y algunas veces las secundarias son más importantes que la primaria. Y hemos dado varios ejemplos al respecto, ¿cierto? Que muchas veces
si bien nosotros los activos los compramos o los adquirimos, ¿cierto?, por la función primaria, muchas veces las funciones secundarias pasan a ser más críticas, más críticas que la función primaria. Por lo tanto, nuestros esfuerzos fuertemente para poder lograr, ¿cierto?, llegar a la excelencia operacional o a la integridad operacional, nuestros mayores esfuerzos están en tener bajo control o bien administradas las funciones de carácter secundario. ¿Ya? Hemos hablado latamente al respecto y no me quiero extender porque si no, no vamos a alcanzar. La idea es que hoy día debiéramos terminar la unidad temática número 1. Entonces, pero adicional, cuando yo digo mantener las funciones, ¿qué aspectos me preocupan ser todas esas funciones? Así como tópico, por El ejemplo. cumplimiento de los parámetros operacionales. ¿Ya? Sí. El ejemplo más clásico fue el que vimos la semana pasada en la discusión donde hablamos del caso de la bomba de topping, que nos hablaba Camilo Vergara y que trabajaba, lo analizamos junto a Javiera, donde una bomba, su función principal es bombear fluido. Pero para poder bombear fluido y cumplir con la función de bombear, ¿cierto?, tenía que cumplir 3 estándares operacionales básicos. ¿Te acuerdas cuáles eran, Roberto? En el caso de una bomba. Presión, Presión, sí. caudal, y el tercero. Caudal es otro importante y había una tercera. Porque tú puedes tener alta presión o la presión que necesita el sistema, el caudal que requiere el sistema, pero si el equipo funciona, o sea, esos estándares operacionales están durante 15 minutos y yo necesito una operación prácticamente de 23, 24 horas, ¿estoy cumpliendo con la función o no? No. ¿No? Entonces, en el caso de una bomba, que yo tengo que identificar los parámetros operacionales, ¿cierto? Los estándares operacionales en cada uno de los equipos que yo tengo incorporados en los procesos y tengo que ir identificando, ¿cierto? Los parámetros operacionales para cada uno de ellos. En el caso de la bomba, ¿cierto? Si la bomba me funciona con la presión adecuada y con el caudal adecuado, ¿ya? Pero yo necesito que la bomba me funcione 23 horas y me está funcionando 2 horas durante el día, evidentemente esa bomba no me está cumpliendo la función. Por lo tanto, la bomba está en falla. ¿Ya? Y si esa falla, ¿cierto?, es crítica, evidentemente voy a tener dificultades, no voy a lograr los resultados, no voy a lograr cumplir con lo que se espera con el equipo. Yo necesito, y cuando adquiero la bomba, ¿cierto?, compro una bomba para el caudal, para la presión y para el tiempo que yo requiero de funcionamiento. El tiempo medio entre fallas es uno de los aspectos sumamente relevantes que yo tengo, o el tiempo de falla. ¿Estamos, Roberto? Sí, profesor. Robin, ¿se acuerda que otro aspecto relevante vimos? Porque está la definición de mantención, pero nosotros aquí estamos en ingeniería de mantenimiento. ¿Se acuerda cuál es la definición, Robin, de lo que es ingeniería de mantenimiento y cuál es el objetivo de la ingeniería de mantenimiento? Lo voy a anotar. ¿Mm? Mantenimiento en ¿Cuál es fiabilidad. ¿Cómo que la diferencia entre mantenimiento e ingeniería del mantenimiento? O sea, mantenimiento tiene una definición, pero creo que Javiera Sánchez fue la que relató la semana pasada, u otro, ¿cierto? ¿Qué es lo que es ingeniería de mantención? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo que tiene? ¿Cómo se aplica la ingeniería de mantención? Lo que había, plan do control.
es el ciclo Deming. Sí, ¿Ya? había notado. ¿Ya? Ahora, la ingeniería de mantenimiento tiene como objeto principal el contribuir a alcanzar los niveles de integridad laboral, perdón, los niveles de integridad operacional. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace, ¿cierto?, dinamizando ciertos procesos. ¿Ya? Entonces, es dinamizar la función de mantenimiento, la cual está constituida por muchos procesos, a objeto, ¿cierto?, de yo poder alcanzar el mejoramiento continuo. Y ese mejoramiento continuo me logre llevar, ¿cierto?, a lo que es la integridad operacional, básicamente. ¿Ya? Recordar que la integridad operacional está constituida por 4 factores. O sea, cuando yo estoy, si yo busco, ¿cierto?, la excelencia en los procesos, se tiene que cumplir, ¿cierto?, que el mantenimiento y los procesos en general tienen que contribuir a lo que es la búsqueda de la rentabilidad. En el caso de los procesos de mantención, esa búsqueda de la rentabilidad, básicamente nosotros la hemos definido como el EBITDA. El EBITDA es un acrónimo, ¿cierto?, que habla de que son los flujos de cajas antes de impuestos, antes de intereses, antes de depreciación y antes de amortización. ¿Ya? Entonces, yo lo que busco con la ingeniería de mantenimiento, dinamizar el mejoramiento continuo. ¿Ya? Y el mejoramiento continuo lo que hace, ¿cierto?, es estar permanentemente identificando cuáles son aquellos parámetros o estándares operacionales que son críticos para el proceso, ¿ya? Y los cuales, si en algún momento, una vez que yo identifico esos parámetros operacionales, posteriormente yo identifico aquellas variables o parámetros que son críticas para el proceso en específico, luego hago un análisis de esas variables, identifico brechas. ¿Se entiende lo que son las brechas, Robin? Son los fallas, los tiempos. Las diferencias que pueden existir entre el parámetro que yo deseo al parámetro que está presente en el momento de la medición o del análisis. ¿Ya? Puedo tener inclusive análisis hasta del tipo estadístico, cada cuánto tiempo se está presentando, ¿cierto?, esta diferencia entre el estándar que yo necesito y el estándar que está presente en el sistema. Entonces, yo primero identifico cuál es el parámetro, cuál es la variable que yo voy a analizar. Segundo, lo que yo hago, ¿cierto?, es establezco o ya está establecido el estándar que yo requiero, ¿cierto? El ejemplo clásico de la bomba que estábamos diciendo, yo requiero una presión, requiero un caudal, requiero un tiempo de funcionamiento. Si no se me está dando el caudal, no se me está dando la presión o no se me está dando el tiempo de funcionamiento, dijimos que estamos en falla o existe una brecha. O hay una brecha, hay una diferencia entre lo que yo quiero y lo que está ocurriendo. Por lo tanto, frente a esa brecha, ¿ya?, yo tengo también que hacer los análisis correspondientes de tal manera de identificar qué es lo que está pasando. ¿Ya? Acuérdense que está el mismo ciclo de Deming ahí también dice, oye, chequee o mida, verifique y una vez verificado, si usted encuentra que existe una brecha, haga el mejoramiento, actúe, ¿cierto? Haga las mejoras que correspondan. Y eso me va a llevar a mí, ¿cierto?, hacia los parámetros, hacia los valores que requiero en esa variable en específico que yo estoy analizando o estudiando. Entonces, la pega en general o el trabajo que se tiene que hacer a través de lo que es la ingeniería de mantenimiento es estar dinamizando permanentemente lo que es el mejoramiento continuo. Y para ello, la ingeniería de mantención tiene que cumplir 3 roles esenciales. El primero de esos roles tiene que ver con el proyectar el mantenimiento, ¿cierto? Nosotros hemos visto
que el mantenimiento tiene una evolución o ha tenido evoluciones desde lo que es la primera revolución industrial, la industria 1.0, hasta hoy día, ¿cierto? Que ya estamos hablando de lo que es la industria 4.0, donde eso que pasamos por la industria del tipo 2.0, la industria también 3.0, y hoy día ya estamos en la industria 4.0. Y esta evolución ha traído consigo, ¿cierto?, mayores exigencias, han aparecido nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas formas de hacer el mantenimiento, a tal punto que hoy día el mantenimiento y la gestión de activos se ha convertido ya en una actividad esencial y estratégica. Es decir, es una actividad que genera valor. Es una, cuando hablábamos los tiempos, ¿cierto?, de la industria 1.0, básicamente el mantenimiento lo que hacía es corregir fallas. Hoy en día, ¿cierto?, el mantenimiento ha evolucionado y el grado de madurez que ha alcanzado es que nosotros estamos en un mantenimiento ya del tipo predictivo, donde el mantenimiento predictivo lo que hace, ¿cierto?, es anticiparse a la falla por la vía de herramientas que nos permiten, a través de síntomas de los equipos, detectar fallas potenciales, ¿ya? Y esas intervenirlas en el momento apropiado y justo, de tal manera que antes que se produzca una falla funcional, nosotros intervenir el equipo, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que yo busco con el mejoramiento, con la ingeniería de mantenimiento. En parte, ¿cierto?, es la dinamización del mejoramiento continuo por la vía de 3 roles esenciales que tiene. Una, el proyectar el mantenimiento, ir mirando, ¿cierto?, qué se nos viene hacia el futuro, ¿ya?, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la maquinaria, desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de los materiales, desde el punto de vista de las nuevas prácticas de trabajo. El mantenimiento también, uno de los aspectos donde ha evolucionado, es que el mantenimiento también era una actividad menor que se hacía con personal propio, con personal de la empresa. Hoy en día, las buenas prácticas, una de las cosas que indican que parte importante del ciclo de trabajo de mantenimiento lo hacen los fabricantes de equipo, ¿ya? Ahora, pueden ser otro tipo de empresas de mantenimiento, pero actualmente una muy buena práctica es que el mantenimiento está en las manos de lo que son los fabricantes de los equipos. Sin embargo, ¿cierto?, las tareas ya donde está centrado y donde está el conocimiento y donde está básicamente el know-how respecto a los equipos y los procesos, está en lo que es ingeniería de mantención. Ingeniería de mantención es quien de alguna manera tiene el acervo y tiene todo lo relacionado con el conocimiento de los procesos y sistemas que le permiten, ¿cierto?, poder proyectar el mantenimiento de la industria en particular o de su proceso en particular, y todas las tareas de ejecución, programación, que son tareas de un nivel inclusive inferior, comillas inferior, está entregado a los fabricantes de los equipos prácticamente. En las grandes empresas, prácticamente de esa forma funciona todo lo relacionado con el mantenimiento. Entonces, la ingeniería de mantención, un primer rol es proyectar. Un segundo rol, y una vez que yo proyecto, ¿cierto?, lo que tengo que ir buscando es el mejoramiento continuo permanente que estábamos conversando. O sea, primer rol, mejorar, primer rol es proyectar, y dentro de ese proyectar hay un sinfín de tareas relacionadas. O sea, todo lo relacionado con proyectar costos, proyectar organización, proyectar tecnología, proyectar nuevas prácticas, es parte de las tareas que tiene ingeniería de mantención. Dentro de lo que es la mejora también es mejorar las mismas tareas que están en el rol de proyectar,
Y un tercer rol que tiene ingeniería de mantención está relacionado con el control, ¿ya? Y recuerden que el control, ¿qué es lo que hace? Fundamentalmente identificar las variables críticas, buscar cuáles son esos estándares. Después, básicamente, yo hago una medición, o voy verificando que esos estándares se cumplan a través de distintos tipos de medición. Identifico también a través de evaluaciones de algún tipo si existen o no existen brechas, y si existen brechas, yo lo que hago, ¿cierto?, es corregir o buscar también el llevar al estándar operacional que yo ando buscando. Entonces, las tareas de control también son muy similares a las tareas que yo desarrollo con el proyectar el mantenimiento, son muy similares también con las tareas que yo realizo y desarrollo con el rol de mejorar el mantenimiento, y el control del mantenimiento tiene también tareas del tipo similar. Entonces, esos son aspectos que ya tienen que ir quedando bastante claros con respecto a qué es mantenimiento y qué es ingeniería de mantención. Ambos lo que buscan, ¿cierto? Porque la ingeniería de mantenimiento se preocupa de dinamizar la función de mantención a objeto que yo alcance el mejoramiento continuo. Y ambos tienen como objetivo, ¿cierto?, alcanzar la integridad operacional. Y la integridad operacional, dijimos que tiene 4 factores, mencionamos recién el EBITDA. Un segundo factor está relacionado con sustentabilidad y sostenibilidad. El tercer factor tiene que ver con el hecho, ¿cierto?, que para alcanzar la integridad operacional, las funciones o los procesos, ¿cierto?, no tienen que agredir básicamente el HSEC. Y finalmente, ¿cierto?, el cuarto factor está relacionado con lo que es la competitividad. Y la competitividad tiene 3 aspectos que son relevantes: productividad, calidad y flexibilidad de los procesos. Entonces, nosotros tenemos ya la definición de ingeniería de mantención, tenemos también la definición relacionada con la definición relacionada con con la ingeniería de mantenimiento, con el mantenimiento, y también, ¿cierto?, cuáles son los roles básicamente que se tienen que cumplir para llegar a lo que es la integridad operacional, que es el objetivo último, ¿ya? Nosotros buscamos procesos que sean rentables, procesos que sean sustentables, sostenibles, que no agregan el HSEC y que sean competitivos. ¿Alguien quería señalar algo? Robin, profe, ¿estamos claros con eso? ¿Perdón? El mantenimiento. No te estoy escuchando. Se te corta la... Ahora mejor. Ahora sí. No. El primero es Proyectar. control. Y el Proyectar, segundo. mejorar, controlar. Mejora. Esos son los 3 grandes roles de la ingeniería de mantención. ¿Mm? Entonces, inclusive un ejercicio que se puede hacer, ¿cierto? Y que puede ser parte también de una pregunta de certamen. Bueno, ¿qué aspectos, ¿cierto?, usted debe, considerando, ¿cierto?, la empresa que tú vas a analizar en tu tarea, ¿cierto?, ¿qué aspectos usted identifica, ¿cierto?, que debe, de alguna manera, que sea crítico, que debe proyectar? Al mismo tiempo, ¿cierto?, que usted proyecta esos aspectos críticos, ¿qué aspectos debe mejorar? ¿Y cuáles son los controles que debiera desarrollar, ¿cierto?, a ese equipo, a esa maquinaria, y una vez que tiene identificados los parámetros operacionales y todo eso? Entonces, ese puede ser un ejercicio interesante a desarrollar, ¿sí?, y que
yo les recomiendo que lo vean en la tarea que van a desarrollar también. Ahora, la tarea fundamentalmente lo que hace, ¿cierto?, es que aplica un modelo. Vamos. Roberto Lago, ¿estamos claros hasta ahí? Con las dos definiciones y hacia dónde Sí, profesor. apunta tanto la función de mantenimiento como la ingeniería de mantención. Sí. ¿Sí? Roberto. Sí, sí, profesor. Felipe Ojea. Sí, profe, todo claro. ¿Sí? Bueno, dentro de la agenda que tenemos para hoy día es esta definición de la ingeniería de mantención, ¿cierto? Eh, eh, También hemos estado viendo todo lo relacionado con los tipos de mantenimiento, y cuando hablamos básicamente de la madurez, del grado de madurez en cuanto a mantenimiento y el grado de madurez de las prácticas de mantención en una empresa, eso dice relación, ¿cierto?, a que hemos señalado que una empresa va madurando, ¿ya? Y en la medida que la empresa va madurando en relación a los procesos industriales, cómo se van desarrollando, donde han ido cambiando las prácticas, a objeto de que la empresa también se mantenga competitiva y logre alcanzar la integridad operacional, el mantenimiento de igual forma ha ido evolucionando, ¿ya? Evolucionando una actividad que hemos señalado crítica hasta llegar a las actividades ya de mayor grado de madurez, que tienen que ver fundamentalmente con el tipo de mantenimiento de carácter, del tipo de mantenimiento predictivo. ¿Te acuerdas, Roberto? Porque tú me dijiste que una de las cosas que te llamaba la atención eran los tipos de mantenimiento. ¿Te acuerdas cuáles son los 3 tipos de mantenimiento principal? Uno es el predictivo, que es el que hoy en día, ¿cierto?, es el que tiene, se podría decir, refleja el mayor grado de madurez en lo que es la aplicación del mantenimiento. Pero, ¿cuáles son los otros 2 que tú conoces y que hemos mencionado acá durante las clases? Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo, ¿cierto? El predictivo predice a través de ciertas herramientas, el mantenimiento preventivo usa algún tipo de usómetro, objeto. ¿Y el usómetro qué significa? Que yo a las tantas toneladas tengo que cambiar un componente, o a las tantas toneladas tengo que hacer algún tipo de intervención, ¿ya? A las tantas horas de vuelo, a las tantas cantidades de producto, a los tantos kilómetros. Y el ejemplo más clásico que hemos dado de mantenimiento preventivo es el caso del automóvil, donde la semana pasada, incluso no me acuerdo quién fue quien me preguntó también el caso, por ejemplo, el caso de los automóviles o de los equipos móviles en general. Los fabricantes siempre señalan un tipo de lubricante, lo indican, ¿cierto? Inclusive cuando uno compra equipos, los fabricantes ponen como condición para entregar el nivel de confiabilidad y entregar el nivel de disponibilidad que uno les exige cuando quiere comprar un equipo. Ellos exigen ciertas condiciones, y una de las condiciones que siempre colocan es el tipo de lubricante a utilizar. Y normalmente, y particularmente en los automóviles, ¿cierto?, una de las cosas que señalan es que use un lubricante de esta marca y cambie a los 10.000 kilómetros. Para equipos, digamos, ya equipos industriales, como les señalaba, los fabricantes muchas veces dicen: si usted no hace esto, que yo le quito la garantía. Y cuando estamos hablando de garantías de equipos, ¿cierto?, que valen varios millones de dólares, el asunto se torna grave. Por lo tanto, nosotros tenemos que preocuparnos de realmente lubricar en los tiempos que recomienda el fabricante, y también lubricar de acuerdo, ¿cierto?, al tipo de lubricante que él indica. Entonces, el mantenimiento preventivo es un mantenimiento que nace más o menos por allá por la Segunda Guerra Mundial, y pierde su importancia porque aparece el mantenimiento del tipo predictivo, por ahí por los años 60, que yo también les conté la historia, ¿cierto?, del DCC, de las fallas continuas en los DCC,
llevó a formar los steering committee, después de esos steering committee llegaron a la conclusión, ¿cierto?, que el mantenimiento preventivo, por un lado, ¿cierto?, no aumentaba ni la confiabilidad ni la seguridad de las naves, y que, sin embargo, este mantenimiento preventivo, ¿cierto?, dejaba mucha vida útil arriba de la mesa, es decir, nosotros teníamos pérdidas económicas producto de la aplicación del mantenimiento preventivo, y que había ya un mantenimiento, y es ahí donde aparece el mantenimiento sintomático, predictivo, mantenimiento a condición, ¿ya? Y el tercer tipo de mantenimiento también más clásico es el que aparece, ¿cierto?, en lo que es con la aparición de la industria, que es el mantenimiento del tipo correctivo, ¿ya? Ahora, a la fecha, existen muchas empresas, las pequeñas y medianas empresas, que no logran identificar cuán caro es el mantenimiento correctivo, porque el mantenimiento correctivo, por el hecho, ¿cierto?, de que ellos intervienen a la falla, tiene la intervención a la falla, uno de los problemas que tiene, ¿cierto?, es que uno no sabe nunca qué es lo que va a ocurrir si yo dejo que falle. Si además yo no tengo un análisis, ¿cierto?, de riesgo, no tengo un análisis de falla adecuado, no he realizado no he definido funciones, no he identificado las fallas, yo tengo riesgos a la producción, tengo mayores costos de producción con el mantenimiento correctivo, tengo también mayores pérdidas operacionales, tengo una serie de dificultades con el mantenimiento correctivo. Aún así, ¿cierto?, a pesar de esas dificultades, cuando ya uno ha alcanzado el grado de madurez en el mantenimiento, también hace un análisis acabado en relación a cuándo yo puedo aplicar de manera planificada un mantenimiento del tipo correctivo. Y la verdad que la aplicación del mantenimiento correctivo ocurre muchas veces en equipos que son del tipo eléctrico, electrónico. El ejemplo más clásico es el caso de una ampolleta. Una ampolleta o alguno de estos elementos de iluminación, yo no podría pensar que los voy a cambiar de manera preventiva o de manera predictiva. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es dejar que fallen y ahí proceder con su cambio. Hay muchos elementos del tipo eléctrico y electrónico que también fallan y por lo tanto se intervienen con esa misma lógica del tipo correctivo. Ahora, las intervenciones correctivas uno las puede hacer siempre y cuando ¿ya? La falla que está ocurriendo no me afecte o me pudiera agredir alguno de los factores del HSEC. Si hay alguna agresión a los factores del HSEC, yo no puedo planificar intervenciones del tipo correctiva. ¿Queda claro eso, Roberto, también? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, visto eso, ¿cierto? Y entendiendo también que el grado de madurez en el mantenimiento está muy relacionado con la aplicación de algunos de estos tipos de mantención, es que nosotros hoy día vamos a ver la segunda etapa del modelo de mantenimiento. La primera etapa está relacionada fundamentalmente con establecer, si estamos hablando de un proyecto del tipo Greenfield, ¿cierto? Los proyectos Greenfield son aquellos proyectos que nacen de cero, es decir, no hay nada operando y es una empresa o un proceso industrial nuevo, ¿ya? Entonces, cuando ocurre ese tipo de cosas o se van a llevar adelante ese tipo de proyectos, yo tengo que, de alguna manera, establecer, y son los líderes del proyecto, ¿cierto?, los dueños del proyecto, quienes establecen qué es lo que quieren lograr con ello, ¿eh? Cuál es la visión que ellos tienen respecto a ese proyecto que ellos quieren construir, cuál es la necesidad que ellos quieren satisfacer, cuál es el problema que quieren resolver, ¿ya? Entonces, ahí ellos desarrollan o debieran desarrollar, ¿cierto?, teóricamente una visión. ¿A dónde quiero llegar con esto? Un poco más, ahora, las visiones siempre son
catalogadas como un sueño, que están presentes, pero son muy difíciles a veces de lograr. Y es por eso que aparece algo más aterrizado, que es la misión. La misión son básicamente cuáles son los objetivos del tipo estratégico que yo quiero lograr, y junto con establecer la misión y la visión aparecen aspectos relacionados con principios y valores, es decir, de qué manera yo quiero alcanzar estos resultados, ¿ya? Y esos principios y valores que son principios y valores desde el punto de vista industrial, son como por ejemplo el tema relacionado con la parte del respeto humano, el respeto a la seguridad y al medio ambiente. Aparecen una serie de valores básicamente que están muy relacionados con cómo yo quiero desarrollar mis procesos industriales. Valores hoy en día donde aparece el tema de la sustentabilidad, la no agresión a los factores HSEC, ¿no? El trabajar siempre en equipo, ¿no? El que exista una buena relación con las comunidades y el respeto a la sociedad, una serie de valores que pueden estar presentes para llevar adelante eso. Una vez que uno establece estos objetivos estratégicos, esta misión, definitivamente tiene que establecer cuál es la estrategia, ¿cierto? Cuáles son las tareas que yo voy a desarrollar, ¿ya? A objeto de poder alcanzar este objetivo. Y en conjunto con establecer las tareas, yo también tengo que definir cuál es la organización, es decir, cuáles son las personas, cuáles son los principales aspectos que yo debo, o cuáles son los principales riesgos que yo debo identificar a objeto de tenerlos bajo control y yo pueda alcanzar los resultados. Y es por eso que aparecen las estructuras y las arquitecturas organizacionales, donde van a aparecer distintas perspectivas dependiendo del tipo de industria que se trate, ¿cierto? Podemos hablar, ¿cierto?, perspectivas o si se trata de una empresa como la Coca-Cola, es muy importante, ¿cierto?, tener una organización fuerte en relación a lo que es marketing, promociones, ventas y relaciones con los clientes. Pero cualquier organización también tiene que tener una parte importante relacionada con administración y finanzas. También dentro de cualquier proceso industrial, el captar los talentos y la gente que conozca y pueda desarrollar las distintas tareas y roles que hay dentro de un proceso industrial es importante. Por lo tanto, también aparece una unidad relacionada con recursos humanos que puede ser más crítica o menos crítica dependiendo del tipo de empresa que se trate, es decir, dependiendo del contexto global y dependiendo del contexto operacional. Evidentemente, ya sea una empresa dedicada a la fabricación de productos o a los servicios, también tiene que haber una parte del tipo operativa. Y la parte operativa en algunas empresas es la más crítica y la más importante, pero en otras empresas, ¿cierto? Como la señalaba recién, como puede ser la Coca-Cola o empresas que son de productos de fantasía, como son estas bebidas, ¿cierto? Muchas veces para poder alcanzar los resultados, la promoción, el marketing es lo esencial. Y eso ustedes yo creo que lo han podido apreciar, ¿ya? Siempre, ¿ya? Como lo hemos señalado, sobre todo en las empresas que son intensivas en activos físicos, ¿cierto? Donde, como hemos hablado, el LENAP, que es una empresa, digamos, intensiva en activos físicos, donde hay la presencia, el tema relacionado con los riesgos es un tema relevante e importante. Está presente también todo lo relacionado con las actividades de seguridad y sustentabilidad, ¿ya? Y muchas veces asociado a eso también vienen relaciones públicas. Entonces, en primer término, ¿cierto? Este modelo que estamos hablando, este modelo de mantenimiento, establece o identifica los contextos operacionales, o sea, dónde estoy trabajando y cuáles son identifica y coloca encima de la mesa, ¿cierto?,
cuáles son las prioridades que tiene la empresa, ya que identifica y establece la misión, la visión, los valores, por lo tanto define claramente cuáles son los resultados a los cuales se pretende llegar. Y desde ahí, ¿cierto?, se identifican los procesos principales, las funciones principales de cada uno de esos procesos, y aparecen los estándares operacionales para que yo pueda, definitivamente, a través de cada uno de los equipos que están presentes, alcanzar los resultados y pueda, a través de alcanzar esos resultados, llegar a cumplir con la promesa que se tiene con los dueños. Desde ahí, ¿cierto?, que aparece el tema de, fundamentalmente, que para lograr los resultados yo tengo que cumplir con cada una de las funciones que están establecidas en cada uno de los procesos, ¿ya? Y para poder, y nosotros sabemos que sobre todo, ¿cierto?, y en toda empresa, en todo emprendimiento, el tema de los activos físicos que se utilizan para poder lograr los productos o servicios, con el tiempo se van desgastando. Por lo tanto, las funciones se van deteriorando. Y ya nos ha quedado claro, ¿cierto?, con las definiciones que hemos hecho de mantención y de ingeniería de mantención, es que mantenimiento tiene un rol, ¿cierto?, que es satisfacer estas prioridades que tiene la empresa. Pero para poder llevarlas adelante, y es ahí donde aparece, la etapa 1 es la que les decía, fundamentalmente busca definir estas prioridades. La etapa 2 busca fundamentalmente evaluar las condiciones del área o de la gerencia de mantenimiento, de tal manera de poder observar si es capaz de cumplir con las prioridades o con los niveles de confiabilidad operacional que requiere la integridad operacional que está definida, ¿cierto?, en la etapa 1 del proceso. Y es por eso que la etapa 2 de este modelo de mantenimiento es desarrollar una evaluación completa del área de mantenimiento y de gestión de activos. Roberto, ¿entendiste hasta ahí dónde estamos y para qué sirve? O sea, ya hemos visto la definición de mantención, hemos visto la definición de ingeniería de mantención, y nos damos cuenta que existen una gran cantidad de actividades y procesos que se tienen que desarrollar y que buscan un objetivo determinado. Entonces, para ello aparece, y yo ahora les estoy presentando ya formalmente este modelo. Y en la etapa 2 de este modelo, que es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto?, se requiere de ciertas herramientas que yo debo aplicar a objeto de que nosotros podamos establecer las medidas de mitigación necesarias para que se cumplan, ¿cierto?, las funciones y todas las tareas necesarias para yo poder lograr los resultados que tiene la empresa, ¿ya? Mantención no tiene una estrategia para sí mismo y por sí mismo. Mantención tiene que responder a las prioridades que tiene la empresa. Entonces, este es un modelo de 8 pasos, modelo de 8 pasos, que una de las características que tiene, que para que tenga buenos resultados, yo tengo que establecer en el paso 1 claramente cuál es el contexto operacional y cuáles son los resultados y estrategias que se buscan obtener. Para ello, ¿cierto?, y pensando en que el mantenimiento cumple un rol esencial, la segunda etapa que nosotros tenemos es esta evaluación y diagnóstico que se tiene que hacer en relación al mantenimiento. Roberto, ¿cómo estamos hasta ahí? Claro, profesor. Sí. ¿Sí? Robin, Sí, profe. ¿sí? Sí, paso 1, contexto operacional y objetivo. Eso es como la parte alta de la pirámide de la gerencia, que ponen la misión, la visión y la estrategia a largo plazo. Claro, lo que pasa es que en esta etapa, en el paso 1, ¿cierto?, que está en la parte superior de la slide acá,
nosotros nos encontramos con el hecho, ¿cierto?, que yo tengo que definir una estrategia. Y para definir una estrategia, tengo que establecer, en primer lugar, más que el contexto operacional en la etapa 1, yo tengo que establecer el contexto más global. ¿Mm? ¿En qué industria estoy? ¿En qué país estoy? ¿Cuáles son las costumbres que existen? ¿Cuáles son las políticas? O sea, yo tengo que ser capaz de definir una estrategia, y esa estrategia va a depender, ¿cierto?, de las fortalezas que tenga la propia empresa, de las debilidades que tenga la empresa, de las oportunidades que existan para la empresa en el marco externo, y también de las amenazas, ¿no?, que pueda tener también de manera externa. ¿No? Por lo tanto, yo analizando eso, ¿cierto? Y para ese análisis de contexto tanto operacional como también el contexto global, es que hemos conversado de dos elementos. Uno, el PESTEL, ¿te acuerdas cuál es, Robin, o no? No, no me acuerdo, profe. ¿Ah? No me acuerdo. No No te me acuerdas. acuerdo. Claro, donde para definir la estrategia de la empresa yo tengo que estudiar el contexto político. ¿Ah? Hago uso del acrónimo Ah, PEST. sí, sí. Estudio y analizo, oye, cuál es el contexto político, ¿cierto? Para ver si puedo llevar adelante mi visión, o está adecuada, ¿cierto?, el proyecto que yo estoy presentando. Acuérdense que los proyectos lo que buscan es satisfacer necesidades, ¿ya? Pero si yo busco, por ejemplo, voy a desarrollar algún tipo de proyectos que está fuera del contexto político o que está fuera del contexto legal, ¿m? Porque aquí no podría, existen necesidades, por ejemplo, lo vamos a exagerar, existen muchas personas que tienen necesidades del tema relacionado con hasta con algún tipo de droga, pero aquí no podríamos establecer ni desarrollar una empresa que vaya a satisfacer ese tipo de necesidades. ¿Por qué? Porque nos encontramos, ¿cierto?, que eso va en contra de la ley. ¿Mm? Así también, en un país determinado, ¿cierto?, hay aspectos culturales que yo tengo que establecer y considerar, ¿ya? Entonces, el PESTEL, ¿qué es lo que considera? Bueno, te dice, haga un análisis político, haga un análisis económico, porque yo no puedo llegar con productos, a lo mejor, poner una fábrica de automóviles de alta gama, ¿cierto?, en un país donde no existe la tecnología, donde no voy a tener posibilidades, ¿cierto?, de tener las personas preparadas, donde hay un modelo económico que a lo mejor no, un modelo económico, social, desde el punto de vista de los impuestos, que me hacen imposible que un proyecto prospere. ¿Mm? Entonces yo tengo que hacer el análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental, y legal. Pero al mismo tiempo tengo que mirar también el contexto operacional. ¿Por qué ese contexto operacional? Porque yo tengo que identificar cuáles son las funciones, tengo que identificar el tipo de maquinaria y tecnología, tengo que identificar el tipo de personas que requiero para los procesos que voy a desarrollar. Entonces, esa es la etapa 1. En la etapa 2 yo tengo que hacer, en la etapa 2 donde dice etapa 2, análisis de la situación actual del mantenimiento, ¿ya? Y en esa nos vamos a centrar. Posteriormente hay una serie de otras etapas que ya la hemos descrito, ¿cierto? Y llega el momento en que yo establezco, ¿cierto?, ya he identificado las maquinarias más críticas, los modos de falla más críticos de las máquinas, yo establezco planes de mitigación que son los planes de mantención, ¿ya? Y posteriormente también tengo todo lo que es otra parte importante de lo que es la gestión de mantenimiento y la gestión de activos, que es el ciclo trabajo-mantención, donde ahí estoy también buscando mucho lo que es el mejoramiento continuo a objeto, ¿cierto?, de dinamizar
la ingeniería de mantenimiento y alcanzar los objetivos, ¿cierto?, que tienen que ver con la integridad operacional. Al final yo lo que busco es confiabilidad operacional, integridad operacional. Eso es lo que ando buscando con los desarrollos que voy haciendo del mantenimiento. Y la etapa 8, que es el análisis del ciclo vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca? Lo que busca, ¿cierto?, durante todo el ciclo vida, que viene desde lo que es el desarrollo del proyecto, pasando por la etapa de explotación hasta la desincorporación, buscar las mejores condiciones de tal manera que yo alcance el mayor valor con los activos que están presentes, ¿ya? Ahora, el modelo tiene aquí precisamente en esta etapa 2 que vamos a analizar hoy día, ¿cierto?, que debiéramos alcanzar a terminarla hoy día. En esta etapa 2 existe y está presente la situación de que si es un proyecto del tipo brownfield, en ese proyecto, si es un proyecto brownfield, yo me voy directamente a la etapa 3, que es un análisis de criticidad de los equipos. Pero si es un proyecto del tipo greenfield, yo me voy a la etapa 8, que aparece ahí en la slide aparece con una flecha con línea segmentada, ¿ya? ¿Por qué? Porque me voy directamente a hacer lo que es un análisis del ciclo vida, a encontrar las condiciones óptimas de confiabilidad, a establecer el costo de ciclo vida, de tal manera de poder proyectarme en el tiempo, ¿cierto?, con el comportamiento de los distintos tipos de procesos, para estar buscando también dónde yo tengo que hacer las intervenciones. Ahí aparece el primer rol de la ingeniería de mantenimiento, ¿cierto? Proyectar la mantención durante todo el ciclo de vida de los proyectos, ¿ya? Entonces ahí empiezan las distintas aplicaciones que yo voy a hacer. Y si ustedes se fijan, después continúa otra línea segmentada que retoma nuevamente lo que es la etapa o el paso 3, que es el análisis de criticidad de los equipos. En general, este modelo, ¿cierto?, está basado mucho en la lógica también de lo que es la gestión de activos, ¿ya? Donde básicamente lo que nosotros vamos inclusive a establecer ahora, las condiciones para fundamentalmente trabajar en base a lo que es el riesgo, ¿ya? Nosotros hemos hablado y vamos a insistir en hablar mucho de lo que es el riesgo, porque el riesgo tiene que ver con la probabilidad que yo pueda lograr o no lograr un objetivo determinado. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Para todas las actividades relacionadas con los procesos industriales, yo estoy haciendo evaluación de riesgo, estoy viendo, ¿cierto?, qué es lo que me aporta mayor beneficio, estoy viendo el riesgo, ¿cierto?, y la jerarquización de eso, para de alguna manera los recursos mayoritariamente, yo tengo que llevarlos a aquellas actividades que son de mayor riesgo, a objeto de que estos riesgos se transformen en riesgos tolerables y yo pueda alcanzar los niveles de integridad operacional que ando buscando, alcanzar rentabilidad, procesos sustentables y sostenibles que no afecten el HSEC y que sean competitivos. Bueno, aquí hay un diccionario, yo los invito a que lo revisen y vamos después, la invitación es que lo revisen, consulten en la web o en las definiciones que ya hemos ido haciendo, de tal manera que logren ustedes, ¿cierto?, familiarizarse con los términos que se utilizan en la empresa. Vamos a irlos conversando ya más adelante, cada uno de ellos, y donde ustedes vayan teniendo dudas de qué se trata cada uno de estos términos, las vamos aclarando, ¿ya? Lo que les señalaba en relación al tema de la ingeniería de mantenimiento, como parte del resumen, es que la ingeniería de mantenimiento se tiene que preocupar de proyectar, mejorar, controlar las distintas actividades que están presentes, las distintas tareas. Los roles de la ingeniería de mantenimiento, ¿cierto?, son proyectar, mejorar, controlar, y las tareas, o una de las tantas, o muchas de las tantas tareas son las que están presentes y se presentan en la slide, ¿cierto? El diseño de sistemas, el modelamiento de equipos, los diseños lógicos, la recolección de datos, los ajustes de probabilístico, análisis de confiabilidad, indicadores de mantención, optimización, simulaciones, alternativas de mejoramiento,
evaluación económica. O sea, ustedes van a poder observar que aquí hay una serie de actividades que son sumamente, digamos, interesantes y entretenidas desde el punto de vista de la ingeniería industrial. Entonces, desde el punto de vista de los tipos de mantención, y a nivel de resumen también, antes de la falla teníamos la preventiva, la predictiva, la proactiva, que fundamentalmente ante una intervención preventiva o del tipo preventiva o predictiva, yo puedo aplicar una mantención del tipo proactiva buscando fundamentalmente anteponerme a la falla en los momentos en que yo intervengo. Y después está la falla del tipo correctiva, ¿ya? Donde también dentro de lo que es después de la falla yo puedo aplicar la mantención del tipo proactiva, es decir, ocurría la falla, yo puedo observar y ver qué otro tipo de situación se puede presentar más adelante y la intervengo también de manera anticipada. Algunas de las, dentro del tema del mantenimiento antes de la falla y después de la falla, ¿cierto? La preventiva, la predictiva y la proactiva presentan una serie de ventajas y desventajas que son las que están presentes aquí y que yo les invito a que las puedan ver y estudiar con mayor detalle, y si van teniendo dudas, las vamos conversando. Los beneficios, ¿cierto?, de la mantención antes de la falla: tiempo reducido de mantenimiento, mejora lo que es detección de fallas potenciales, reduce costos de daño secundario, incrementa la disponibilidad, incrementa la confiabilidad, reduce el potencial de daños a personas, reduce impacto ambiental, reduce y administra mejor los gastos y costos de mantenimiento, incrementa la productividad, incrementa la rentabilidad, mejora también todo lo relacionado con la competitividad de los sistemas. Y las características, ¿cierto?, después de la falla: tenemos mayores costos, pueden afectar el HSEC, se puede reducir su impacto asociado a activos de baja criticidad y funcionalidad mermada. Lo que conversábamos también en relación al grado de madurez, ¿cierto?, en que ya el tipo predictivo, proactivo son lo que mejor se comporta de todo punto de vista y el que mayor contribuye a lo que es la integridad operacional. Algunas estadísticas respecto al mantenimiento proactivo, predictivo, planificado y reactivo, en que, como les señalaba anteriormente, muchas de las empresas hoy día todavía están en la parte más básica, que es el mantenimiento correctivo, y eso realmente nos lleva a una pérdida de competitividad país, nos lleva a bastantes problemas que se van a ver reflejados posteriormente en el grado de desarrollo que uno pueda tener del punto de vista industrial y también como país. Consulta hasta ahí, porque vamos a entrar de lleno a lo que es gestión de activos para lo que es la etapa, cómo uno aplica, ¿cierto?, la etapa o el paso 2 del modelo. Aquí está lo que les presentaba anteriormente, donde está la etapa 2 de diagnóstico y evaluación del modelo destacado, ¿cierto? Conversamos sobre la etapa 1. En el mantenimiento, ¿cierto?, para poder hacer evaluaciones de la condición del mantenimiento, yo tengo algunas herramientas como es el diagnóstico. El diagnóstico lo que hace es evaluar el estado de la situación actual de la planta en relación al comportamiento de ella. ¿Y qué es lo que analiza? ¿Qué es lo que analiza? Analiza en primer término lo que yo tengo presupuestado o lo que tengo proyectado, los estándares que yo tengo y su grado de cumplimiento. Y eso me permite visualizar cuál es la situación actual. Otra herramienta que muchas veces se aplica en paralelo son las auditorías, que es fundamentalmente la revisión de recursos y resultados. Yo veo cuáles son los recursos que tengo disponibles y hago un análisis crítico de la situación relacionada con esos recursos. Al mismo tiempo, yo efectúo también un análisis de lo que son los resultados que se obtuvieron en los ejercicios anteriores, ¿no? Y también eso a mí me permite establecer cuál es la condición y hacer una evaluación del estado del mantenimiento. El benchmarking es una herramienta no solamente de evaluación, sino que es una herramienta más bien de comparación, como aparece.
El benchmarking lo que hace, identifica, y eso normalmente requiere, ¿cierto?, de la colaboración de empresas externas, porque ellos son los que hacen este benchmarking, y el benchmarking normalmente es vendido por estas empresas externas, y hay empresas que son especialistas en el benchmark y que hacen estudios, por ejemplo, de refinería, de planta, pero que lo que hace, toma una serie de prácticas de refinerías de distintos países, ciudades, ¿ya? Y esas mejores prácticas son las que identifica también cuál es la que tiene los mejores resultados y qué es lo que se ha hecho para alcanzar esos mejores resultados. Y a la vista de eso, uno puede, en definitiva, mejorar las prácticas de mantenimiento para poder alcanzar, ¿cierto?, los resultados que se están pidiendo. Y una herramienta sumamente importante, que es en la cual nos vamos a tener un poquito más ahora en lo que nos queda de tiempo, está relacionado con lo que es la gestión de activos. La gestión de activos se basa fundamentalmente en prácticas que establece la industria, en un principio, la industria británica, a través de lo que es la Paz 55, que son una serie de aplicaciones de estándares y normas relacionadas con el mantenimiento, y que posteriormente la ISO diseña y establece, ¿cierto?, como normas de gestión de activos y mantenimiento, la ISO 55000. La ISO 55000 es la que se aplica para todo lo que es la gestión de activos y mantenimiento, donde muestra cuáles son las prácticas y los estándares relacionados, ¿cierto?, con el buen manejo, la buena administración y la buena gestión de activos, ¿ya? Donde el establecimiento de modelos, el establecimiento de prácticas relacionadas con la ingeniería de mantenimiento, forman parte de esta norma. Entonces, vamos a ver a grandes rasgos, ¿cierto? Vamos a revisar algunas metodologías de lo que es gestión de activos para la planificación. Existen algunas otras metodologías para lo que es organización, dirección y control de equipo y sistemas físicos. Pero estas herramientas que hemos presentado son las herramientas que nos permiten a nosotros hacer una evaluación del estado actual del mantenimiento para poder enfrentar el desafío que nos presenta, ¿cierto?, la administración y la estrategia de la empresa, a objeto de que podamos alcanzar y lograr los resultados bajo una condición de excelencia operacional. Entonces, la auditoría de mantenimiento es una herramienta que básicamente, a través de muchas veces tanto de personal interno como externo, lo que busca es identificar ciertas brechas también en relación a lo que son los recursos y a los resultados. La auditoría es un examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede ser a persona, organización, sistema, procesos, proyectos o productos, con el objeto de emitir una opinión independiente y competente. Las auditorías nacen primeramente en todo lo que son los sistemas contables, pero posteriormente la buena práctica, y hay muchas empresas dedicadas a hacer auditorías en relación a los proyectos, en relación a las prácticas de mantenimiento, en relación a los procesos, ¿ya? Yo voy a tratar de subirles posteriormente para sus consultas, a los que estén interesados, algunas auditorías en las que tuve la oportunidad de participar. Pero la auditoría, inclusive, se recomienda sobre todo para tener una buena visión de lo que está ocurriendo en las áreas de mantenimiento o en las empresas en general. Cuando uno llega ya con algún cargo del tipo gerencial, tiene siempre que estar pidiendo una auditoría. Ejemplo, en nuestra universidad, normalmente cuando hay cambio de rector, el rector saliente pide una auditoría, el rector entrante pide una auditoría. Y en el mantenimiento, si uno va a ingresar a una planta, o ustedes probablemente van a entrar a cargos de jefe turno,
o como ingeniero de mantenimiento, en un cargo de eso, siempre es bueno, porque si uno llega, digamos, y es novato, ¿cierto? Es nuevo, uno no puede llegar y pedir a una auditoría como lo puede hacer, ¿cierto? Un gerente o un rector, pero sí uno puede de alguna manera tener los elementos y las herramientas para uno hacer una propia auditoría de qué es lo que está viendo, cuál es el estado actual de situación de un sistema o de un proceso determinado. Audita, como les decía muchas veces, tanto los recursos como los resultados. Y hay una serie de herramientas que uno utiliza. Aquí los elementos auditables, ¿cierto? Mano de obra, materiales, que son los recursos. Resultados, disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad. Y eso a uno le permite tener una visión respecto al estado actual. Vamos a lo que es gestión de activos, ¿ya? Lo que es cuando uno quiere hacer una evaluación, como les señalaba, uno puede hacer auditorías acompañadas con un análisis de estándares de aplicación, tanto los que tiene el proceso, los procesos particularmente que acompañan al mantenimiento, como también ver los procesos operacionales u otros, y esos los compara, ¿cierto?, con lo que son los elementos relacionados con lo que es la gestión de activos, que es una de las partes importantes del modelo de mantenimiento y gestión de activos, que es el que estamos mostrando nuevamente. Entonces, la etapa 2, el diagnóstico, la evaluación, la auditoría, el benchmarking, la gestión de activos. Y la gestión de activos fundamentalmente era lo que les decía, se basa en las normas ISO 55000 o en su efecto la PAS 55. La ISO 55000 nace de la PAS 55, son prácticamente lo mismo. Ahora, su aplicación es distinta en los diferentes... en las diferentes jerarquías organizacionales que puede haber en una empresa. En el caso de lo que es la gestión corporativa y de la organización, evalúa básicamente las metas estratégicas y organizacionales ya a nivel, digamos, de lo que es la gestión de portfolio o de portfolio en relación a portfolio de activos o agrupaciones de activos, ¿cierto? Ve lo que es la optimización de la inversión de capital y que ya son más tareas relacionadas con el manejo de CAPEX y el manejo en relación a los proyectos, optimización de inversión de capital, planificación de la sustentabilidad. Es decir, que los proyectos más adelante, ¿cierto?, estén de acuerdo y puedan financiarse por sí mismos y al mismo tiempo sean responsables de la parte ambiental. La gestión, en la parte ya de gestión de sistemas de activos, nosotros nos encontramos, ¿cierto?, que tenemos que considerar y analizar la parte del desempeño sustentable, la parte de optimización relacionada con costo y riesgo. Pero la parte central es la que aparece dentro de la pirámide en la parte inferior, donde aquí es lo que tenemos que buscar es la optimización de las actividades durante el ciclo de vida, y el ciclo de vida de un proyecto parte, ¿cierto?, desde la concepción a nivel de perfil, donde aparece la idea o se identifica cuál es el tema que se tiene que resolver o cuál es la necesidad que yo tengo que satisfacer. Entonces, aparecen todo lo relacionado con la etapa de la investigación, toda la etapa relacionada con el desarrollo de las ingenierías para identificar cuáles son las distintas maquinarias y equipos que se requieren para poder satisfacer esa necesidad, los estudios relacionados con mantenibilidad y confiabilidad de los equipos, sistemas y procesos, eso es sumamente importante, ¿ya? Posteriormente de crear, adquirir y la etapa relacionada con la concepción del proyecto, ¿cierto? Con el desarrollo del proyecto propiamente tal, viene lo que es la etapa de explotación. La etapa de explotación lo que buscas es utilizar, operar, ¿cierto? Y paralelamente está todo lo relacionado con el mantener, la administración o lo que es el manejo de activos. Y finalmente el ciclo de vida de un proyecto termina, ¿cierto?, con lo que es
termina uno de los ciclos con lo que es la renovación y la desincorporación de los activos. ¿Qué es lo que buscamos, cierto? Se busca seleccionar, determinar, comprar, construir, operar y mantener en un punto correcto, ¿cierto? Y de la mejor forma posible, de tal manera de que se pueda desarrollar todo lo que es la agregación de valor por parte de los equipos. En resumen, ¿cierto? La gestión de activos va un poquito más allá, o bastante más allá de lo que es la función de mantenimiento. Apunta, ¿cierto?, a que logremos generar un valor económico para el negocio en el tiempo. Es decir, el mantenimiento y la gestión de activos buscan también, ¿cierto?, a través de la ingeniería de mantención, la integridad operacional. Más adelante hay algunas definiciones como en la estrategia, la gestión de activo operacional, el crear más valor dinero, disminuir los riesgos y algunas definiciones. Fundamentalmente aquí define lo que hemos conversado nosotros sobre lo que es el ciclo de trabajo de los activos, donde está la entrada, están los recursos, ¿cierto? Está la prioridad del negocio, está la identificación y validación de las distintas etapas en el ciclo de trabajo de mantenimiento, ¿ya? Los objetivos estratégicos, aquí está con mayor detalle lo que hablábamos recién, el ciclo de vida del proyecto, donde aparece el CAP, aparecen los diseños, la investigación, la compra de equipo, la etapa de explotación, la desincorporación. Aquí está en más detalle todavía lo que es el ciclo de vida de los activos. Cómo yo puedo hacer e identificar dentro de este ciclo de vida las oportunidades de reemplazo. Y ya algunas definiciones con un poquito más de detalle para que ustedes la puedan ver y mirar, ¿ah? y analizar. ¿Ah? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que buscamos? En la etapa 2 del modelo de mantenimiento, yo hago una evaluación de la mantención. Y esa evaluación la hago en base a diagnósticos, auditorías, benchmark. Y una herramienta importante es lo relacionado con gestión de activos, que es una parte, ¿cierto?, que a mí me va orientando y me va estableciendo ciertas normas para lo que es, desde lo que son los proyectos, pasando por la utilización, pasando por lo que es la mantención, hasta lo que son las desincorporación de los activos. Lo que hay que señalar, ¿cierto?, es que la mayor característica que tiene la gestión de activos, que tiene una mirada de carácter integral y que se orienta fundamentalmente a lo que es la agregación de valor y la mayor incorporación de valor a los activos. ¿Preguntas hasta ahí? Nos estamos viendo el día lunes. Gracias, Roberto Lago. Chao, chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Adiós, profe.